Bueno, para la ayuntía del día de hoy vamos a ver el BJT en pequeña señal, sus parámetros de pequeña señal, cómo se calculan, cómo se hace el análisis A6DC. Y para eso vamos a ver primero una configuración tipo Darlington. em, Vamos a calcular su impedancia de entrada, su ganancia. También vamos a ver un amplificador típico. em, eh, Eso, vamos a ver este amplificador, vamos a calcular su ganancia, impedancia de entrada, típicos parámetros de amplificadores. Y también vamos a ver el cascode y el cascode plegado y los vamos a comparar. Solamente vamos a ver su análisis de pequeña señal, no vamos a ver polarización. En cambio, en estos sí, en el primero y en el segundo sí veremos polarización. Bien, empezamos con el primero. Vamos por el principio. Ya. Primero voy a hacer una pequeña condensación de lo que es el BJT en pequeña señal. Tenemos que un transistor, tiene su base, emisor, colector. Em, Sabíamos que el voltaje base emisor es típicamente 0,7 volt si está conduciendo, y el voltaje colector emisor para que esté en activa tiene que ser em, mayor que 0,2 volt. ¿Bien? Entonces activa. Ya, para su modelo de pequeña señal, nosotros vamos a tener una. Yo siempre utilizo el modelo pi, se me hace más fácil. Así que voy a hacer toda la llanta utilizando el modelo pi. Vamos a tener una impedancia de entrada en la base. Vamos a tener una fuente de corriente dependiente, que esta puede ser GM, eh, GM, VG, voltaje base emisor, o beta veces la corriente de base, ya que usualmente nos interesa obtener las corrientes de un circuito para calcular impedancias o otras cosas. Yo creo que va a ser más útil la forma beta por IV, la corriente de esta fuente dependiente. Vamos acá a tener la componente resistiva, que va a depender del VA, que va a ser colector y emisor. Las ecuaciones para los parámetros de pequeña señal son Gm va a ser igual a corriente de colector sobre Vt, que esto es lo mismo que beta veces IB sobre Vt, que es lo mismo que beta sobre Rpi. Y yo creo que esas son las que nos van a ser más útiles. También tenemos que Rpi va a ser igual a beta sobre Gm, que va a ser igual a Vt sobre corriente de base, y que va a ser igual a beta más una veces la resistencia de emisor. Esto es para el modelo T, que no lo vamos a usar, pero se los dejo igual. Resistencia de emisor va a ser Vt sobre la corriente de emisor. Y esto es aproximadamente 1 sobre Gm, y esto es igual a Rpi sobre beta. La componente resistiva de la fuente de corriente va a ser igual a Va, al módulo de Va, sobre la corriente del colector. Y el lambda, para calcular Va, o Va para calcular lambda, es 1 sobre Va. Ya. Eh, Tenemos que mencionar que Vt, para todas estas ecuaciones, Vt es típicamente 25 mA. Entonces, todo esto lo vamos a dejar parqueado para un eventual uso. Vamos a partir con el análisis. Primero, ¿qué es? Es una configuración cascode, o sea, cascode. Es una configuración Darlington. eh, y están ambos en CC. ¿Por qué? Porque si vemos, tenemos la base, el emisor, el colector, colector, base, emisor. En pequeña señal, estos nodos se van a tierra, así que los dos están en common collector. Es un Darling CC-CC. Eh, ya, están polarizados por corriente. Están polarizados por corriente. Vemos que hay 50 microamperes para la primera etapa y 5 miliamperes para la segunda etapa. Si empezamos corriente. ¿Qué más tenemos? Ya, dibujemos el circuito para el análisis DC. Vamos a tener nuestra fuente, que nos dicen que son 9 volts. Vamos a tener una resistencia de 1 mega. Vamos a tener otra resistencia de 1 mega. Esto se va a tierra. Tenemos nuestra base. En el emisor estamos forzando una corriente de 50 por 10 elevado a menos 6 amperes. Y acá tenemos otro.
y aquí estamos forzando 5 mA. Recordemos que para hacer el análisis de C vamos a asumir que aquí hay un diodo ideal, o sea, estas caídas van a ser de 0,7 volt. Y con eso vamos a poder obtener los voltajes de C, de ser necesarios. En este tipo de amplificadores vamos a partir por el final, ¿ya? Porque la corriente que está pasando por esta base depende de todo lo que está a la derecha en el circuito. Entonces, si partimos por el final, vamos a ir despejando las ecuaciones hacia el principio hasta llegar cuáles son las corrientes que pasan por acá. I1 y E1. ¿Ya? Perfecto. Ya, vamos a suponer, como siempre lo hacíamos, que estamos en activa. Entonces, vamos a decir que corriente de base 2, corriente de colector 2. Tenemos que la corriente de emisor 2 es 5 por 10 elevado a menos 3. ¿Ya? Pero esto sabemos que si está en activa es beta 2 más 1 veces la corriente de base 2. ¿Ya? Por enunciado sabemos que beta 2 es 100. Por lo tanto, la corriente de base 2 va a ser igual a 5 por 10 elevado a menos 3 sobre beta más 1, beta 2 más 1, que es 101. Estos son 49,5 microamperes. ¿Ya? Sí. Ya, entonces tenemos esta corriente de acá y por consiguiente también tenemos la corriente de colector. Saquemos la corriente de colector al tiro. La corriente de colector 2 va a ser igual a beta 2 veces la corriente de base. Son 4,95 por 10 elevado a menos 3 amperes. Tenemos la corriente de colector 2, tenemos la corriente de base 2, corriente de colector 2. Ya. Ahora, ¿qué sabemos? Que tenemos una corriente de base 1, tenemos una corriente de colector 1, tenemos acá una corriente de base 2 y tenemos la corriente de polarización. Entonces podemos aplicar nodos, o sea, podemos aplicar ley de corrientes de Kirchhoff en ese nodo y vamos a tener que IC1 más IB1 tiene que ser igual a 50 por 10 elevado a menos 6 más la corriente de base 2, que es 49,5 por 10 elevado a menos 6, que estos son 99,5 microamperes. Si suponemos activa, vamos a tener nuevamente aquí beta 1 más 1 veces la corriente de base, va a ser igual a 99,5 por 10 elevado a menos 6 amperes. Entonces la corriente de base 1 va a ser igual a 1,95 por 10 elevado a menos 6 amperes. El beta 1 es 50 por enunciado. Y vamos a tener que la corriente de colector 1 va a ser 50 veces eso, que son 97,5 microamperes. Ya. Corriente de base 1, corriente de colector 1. Con la corriente de base 1 podemos obtener el voltaje de base 1, ya que sabemos que tenemos 9 volt, tenemos una resistencia de 1 mega. Por esta resistencia de 1 mega está pasando la corriente 1 y la corriente de base. Pero aquí en medio la corriente de base se va y a la resistencia de tierra solamente llega I1. Entonces podemos aplicar ley de voltajes y nos queda aquí 9 menos 10 elevado a 6 por la corriente de la rama más la corriente de base menos 10 elevado a 6 por la corriente de la rama es igual a 0. Tenemos 9 menos 10 elevado a 6 por la corriente de base. La corriente de base 1 es 1,95 por 10 elevado a menos 6, así que solamente va a quedar el 1,95 volt menos 2 veces 10 elevado a 6 la corriente 1. Entonces igual a 0. Y esto nos va a quedar que la corriente 1, la corriente de la rama, es de 4,025 por 10 elevado a menos 6 amperes. Y esto nos dice que si tenemos una corriente y una resistencia, el voltaje de base 1 va a ser la corriente por la resistencia, que van a ser 4,025 volt. El voltaje de emisor 1 va a ser 0,7 volt menos que esto, que son 4,025 menos 0,7, 3,325. Esto es igual al voltaje de base 2. Y por lo tanto, el voltaje de emisor 2 va a ser 0,7 veces menos que eso, que van a ser 2,625 volt. Y como ambos transistores están conectados a 9 volt, podemos decir que ambos estaban en activa, porque tenemos en el emisor 1 tenemos 3,3 volt,
y acá tenemos 9, entonces tenemos más de 0,2 y acá vamos a tener 2,6 y acá arriba de nuevo tenemos 9, así que confirmamos que estaban en activo. Bien, sigamos. Primero vamos a calcular los parámetros de pequeña señal. Eh, sí, vamos a calcular todos los parámetros de pequeña señal. Damos transistores. Tenemos, vamos a calcular GM1, RP1 y RE1. GM1 es IC1 sobre BT, que esto es igual a 97,5 microamperes dividido los 25 milivolts típicos de los transistores de JT. Y esto nos da 3,9 por 10 elevado a menos 3 Siemens, creo que era. Sí, creo que sí. Es la unidad media. A ver. RP va a ser beta 1 sobre el GM1 que acabamos de calcular. Y esto va a ser 50 dividido en 3,9 por 10 elevado a menos 3, que estos son 12,8 kilo ohm. Discúlpenme los números, no. Estoy con un lápiz que no me ayuda mucho y tampoco tengo muy buena letra. Y el RE va a ser VT sobre la corriente de emisor 1. Y esto van a ser los 25 mV dividido beta más 1 veces, beta 1 más 1, por la corriente de base. Y la corriente de base la tenemos acá. 1,95 por 10 elevado a menos 6. Esto nos va a dar 251. Ya. Ahora calculamos los parámetros del transistor 2. Entonces, para el GM vamos a tener la corriente de colector, que va a ser beta veces la corriente base, va a ser 100 por 49,5 microamperes sobre los 25 milivolts. Estos son 0,198 Siemens. Esto es beta 2, va a ser 100 sobre 0,198, que estos son 505 ohms. Y estos van a ser los 25 miliohms típicos de los transistores sobre la corriente de emisor, que va a ser 101 veces la corriente de base. 49,5 por 10 elevado a menos 6. Estos son 5,05 ohms. Ya. Tenemos nuestros parámetros de pequeña señal. Volvamos al enunciado para ver qué es lo que nos están preguntando. Primero nos dicen, determina el punto de operación de C del transistor. Voltajes, colector emisor, corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. Y verifique el modo de operación. Lo hicimos y confirmamos que estaban en activa. Identifique configuraciones de amplificadores elementales si corresponde, CB, CE y CC. Habíamos dicho que esto corresponde a una configuración Darlington con ambos transistores en Common Collector. Después, dibuje el circuito equivalente en pequeña señal del amplificador. Indique los valores de GM, RP y o RE. Acabamos de calcular GM, RP y RE de ambos transistores, solamente queda dibujar el circuito. Ya. Veamos que acá nos dicen que los capacitores son infinitos, por lo que en pequeña señal van a ser cortos. Y en pequeña señal estas fuentes de corriente van a ser circuito abierto. Las fuentes de C de voltaje las vamos a apagar, por lo que van a ser nodos de tierra. Y solamente va a quedar la señal de entrada. ¿Ya? Bien. Dibujemos el circuito en pequeña señal. Eh, Vamos a tener nuestra fuente de señal conectado con una resistencia de 1 megatierra y abajo también con una resistencia de 1 megatierra. Vamos a tener nuestro transistor 1. Si vemos en el transistor 1, el colector del transistor está a tierra, al igual que va a estar a tierra, al igual que el colector del transistor 2. Y el emisor del transistor 1 va a estar a la base del transistor 2. Así que dibujemos eso. Dijimos, colector del transistor 1 a tierra. Y dijimos que el emisor, que es este, del transistor 1, va a estar a la base del transistor 2. Nuestro transistor 2 se va a modelar de la misma forma. Para ambos en el enunciado se dice que BA es muy grande. Entonces, si BA es muy grande, podemos asumir que la recta es prácticamente plana y no vamos a tener un RO. O el RO va a ser el que acá al lado. En ambos transistores va a ser infinito.
Acá vamos a tener nuestra resistencia de carga. Y esto a tierra. Y acá está nuestro VO en el emisor del transistor 2. Podemos reordenar esto para poder aplicar mallas. Intenté resolver el circuito con nodos, que a priori se veía más simple, pero por alguna razón no llegué nunca a un resultado que yo pudiese asegurar que era correcto. Al final lo terminé ocupando mallas, así que lo vamos a resolver con mallas. Voy a arreglar un poco el circuito. Vamos a tener VI. Vamos a obviar estas resistencias porque como estamos fijando un voltaje de nodo, nos vamos a aprovechar y vamos a evaluar solamente la etapa amplificadora. Entonces vamos a tener un voltaje VI, una resistencia RP1, una fuente de corriente, que es beta 1 por I1. Ah, sí, perdón. Todavía no voy a decir qué corriente es esa. Vamos a tener nuestra resistencia de base del segundo transistor, la fuente de corriente del segundo transistor. Ahí, va a quedar por algo. Y vamos a tener acá nuestra RL. Esto va a estar a tierra. Entonces nuestro VI también va a estar a tierra. Y sabíamos también que el colector de ambos transistores también estaba a tierra. Ya, entonces vamos a definir esta corriente como I1. Vamos a definir esta corriente como I2. Y vamos a definir esta corriente como I3. Entonces, este beta va a estar multiplicando la corriente que pasa por la resistencia de base del transistor 1, que es I1. Entonces aquí tenemos I1. Y este beta del transistor 2 va a estar multiplicando la corriente que está pasando por la resistencia de base del transistor 2. Esa de ahí. Que va a ser I1 más I2. Entonces podemos hacer nuestras ecuaciones de malla. Tenemos que VI va a ser igual a I1 por RP1 más RP2 más RL más I2 por RP2 más I3 por RL. Eso sería haciendo este recorrido acá. Ya. Son las únicas resistencias que tenemos, así que las otras dos ecuaciones simplemente nos van a decir cómo se relacionan estas corrientes. Nosotros sabemos que I2 es la única corriente que pasa por esta rama de acá. Así que I2 tiene que ser igual a beta 1 por I1. Si despejamos nos queda que 0 es igual a beta 1 I1 menos I2. Y algo parecido va a pasar con I3. I3, claro, aquí tenemos I3 yendo hacia la izquierda, pero tenemos I2 yendo hacia la derecha. Así que la corriente que está forzando esta fuente de corriente dependiente es la resta de estas dos corrientes. Entonces yo voy a poder decir que beta 2 por I1 más I2 es igual a I3 menos I2. Si fijamos esto nos va a quedar que 0 va a ser igual a menos beta 2 I1 menos I2 por 1 más beta 2 más I3. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones, así que lo voy a resolver y vuelvo. Les explico más o menos qué es lo que hice. Tomé la primera ecuación y sustituí I2 por beta 1 más I1 y pude obtener este paréntesis de acá. Y después reemplacé en la ecuación 3 también la misma relación para I2. Entonces pude despejar I3 en función de I1. Entonces, reemplazando esta ecuación para I3 en la fórmula 1, nos quedaba I1 por este paréntesis por LRL. Entonces quedaba I1 por RL beta 2 más RL beta 1 más RL beta 1 beta 2. Si agrupamos de nuevo, porque solamente tenemos I1, nos queda que Vin es igual a I1 por RP1 más RP2 por beta 1 más 1 más RL por 1 más beta 1 más beta 2 más beta 1 beta 2. ¿Ya? ¿Y cómo podemos interpretar esto? Podemos verlo de la siguiente forma. Uy, se me hace esto. De la siguiente forma. ¿Dónde está el de pequeño señal? Acá. Sí, acá está. La resistencia RP1 está conectada directamente al voltaje de entrada, si se dan cuenta. Entonces, el voltaje de entrada lo primero que se encuentra es R1. Y no hay ninguna fuente
que esté interactuando de alguna forma de que esa resistencia se vea de otra forma que no sea RP1. Sin embargo, para RP2 vamos a tener lo siguiente, vamos a tener la resistencia que se encuentra, el VI, que es la corriente que salga de VI, va a pasar por RP2, pero además se le está sumando una componente beta 1 de corriente. Entonces, es como que estuviese pasando, de hecho, está pasando beta más 1 veces más corriente por la resistencia 2 de la que está viendo Vein. Entonces, para Vein, la resistencia R2, RP2 es beta más 1 veces más grande. ¿Por qué? Porque para una misma corriente tiene beta veces más 1, o sea, beta más 1 veces más voltaje. Voy a ver si puedo explicarlo bien. Si tenemos Vein y tenemos acá una resistencia cualquiera, acá tenemos otra resistencia. Pero acá nosotros le ponemos una fuente de corriente dependiente que esta va a ser 100 veces o 1000 veces eh, esa corriente ahí. ¿Ya? Entonces, para BI, la resistencia R no tiene mayor complejidad. O sea, el voltaje que haya en R va a ser por R. La corriente que está viendo la fuente de voltaje por la resistencia del dispositivo, del componente. Sin embargo, el voltaje en este nodo va a ser, va a ser 1001 veces la corriente que está viendo la fuente de voltaje por la resistencia. ¿Ya? Entonces, pequeñas variaciones de corriente generan grandes variaciones de voltaje de este nodo. Entonces, para la fuente de voltaje, lo que ella está viendo es que esta resistencia es mucho más grande de lo que realmente es. ¿Por qué? Porque pequeñas variaciones de corriente generan grandes variaciones de voltaje, que es equivalente a decir que es una impedancia muy grande. Entonces, con eso explicamos, este término está listo, este término está listo. Y RL, claro, con RL son más partes de lo mismo. Tenemos la corriente, que viene desde BI y pasa por RL. Tenemos la corriente que se está potenciando por esta fuente, que es beta 1 veces esa corriente, que esa corriente también va a pasar por ahí. Vamos a tener beta 2 veces la corriente chiquitita que teníamos pasando originalmente, pero además esta fuente de corriente va a estar amplificando sobre la corriente ya amplificada por esta fuente de corriente. Entonces vamos a tener un cuarto factor, que es como beta 2 por beta 1, la corriente original. Entonces, claro, por superposición tenemos la corriente original, la corriente que aporta esta fuente de corriente, la corriente que aporta esta fuente de corriente, y la corriente que es producto de la amplificación por ambas etapas al mismo tiempo. O sea, no la propia, sino qué ocurre cuando estas dos etapas están funcionando al mismo tiempo. Y ese es el factor beta 1 más beta 2. Espero se haya entendido el por qué la impedancia aparente tiene esos factores raros. Entonces, de esa forma en la prueba, si les aparece algún tipo de Darlington o algo por el estilo, pueden darse cuenta si a la ecuación que llegaron, a la función de transferencia que llegaron, es coherente. Ya, así que si tenemos VI de in igual a in por algo, por ley de Ohm, tenemos que este algo es la Z de entrada. Entonces, la impedancia aparente de nuestro circuito, solamente de la etapa amplificadora, no considerando las resistencias de 1 mega, va a quedar RP1, que son 12,8 kΩ, más RP2, que son 505 ohm, por beta 1 más 1, que es 51, más la resistencia de carga, RL, que no me acuerdo cuánto decía el enunciado que era. RL de 1 kilo. Más 1K por 1 más 50 más 100 más 5000. Entonces, la impedancia de entrada de la etapa amplificadora nos va a quedar de, lo pongo en la calculadora y vuelvo. Resulta que la impedancia de entrada entonces nos queda de 5,18 megaohms, solamente la etapa amplificadora. Por lo tanto, la impedancia total va a ser, vamos a tener nuestra fuente, vamos a tener dos resistencias de 1 mega en paralelo, o sea, nos va a quedar una resistencia de 500 kilos, en paralelo con una impedancia de 5 mega. ¿Ya? Entonces, Zin va a ser aproximadamente 500K. Ahí lo pueden calcular si quieren. Y esto es súper interesante porque la impedancia de entrada de este tipo de amplificadores queda entonces igual o casi igual a las resistencias de polarización. Entonces es muy importante escoger bien estas resistencias de polarización para que la impedancia de entrada de nuestro amplificador sea lo más alta posible y evitar efecto de carga. Ya. Bueno, veamos el enunciado que más nos piden.
Dibuje el circuito equivalente pequeña señal del amplificador, indique los valores de GM, RPI y ORE, lo hicimos al principio. Determine la resistencia de entrada vista del nodo BI sin y con carga conectada. Sin y con carga conectada. Ya. Ya. Perfecto. Teníamos nuestra fórmula y resultaba ser que la impedancia era este mamotreto acá. ¿Ya? Entonces teníamos que la impedancia del ampli era RP1 más RP2 por su factor de amplificación, más la carga por la suma, la superposición de todas las cargas, que era RL solito, más beta 1 veces RL, más beta 2 veces RL, más la amplificación combinada de impedancia. ¿Ya? Entonces, Z del ampli, cuando RL tiende a 0, nos queda simplemente RP1 más RP2 por beta 1 más 1. Estos son 12,8K más 505 por 51. 5 por 5, 25. Esto es casi 25K. Esto nos van a dar algo así como 38K. Eso es para el RL igual 0. O sea, si cortocircuitamos. Si enviamos la salida a tierra, la impedancia de entrada que va a estar viendo nuestra fuente de voltaje va a ser de 38 kΩ, que no es despreciable. Y si lo teníamos con la carga de 1 kilo, bueno, ya lo calculamos, que es de 5 megas. Ya. Determine la resistencia de salida vista desde el nodo BO sin carga conectada. Ya. Vamos a tener que resolver de nuevo el circuito en pequeña señal. Vamos a tener que apagar el voltaje de entrada y poner una fuente de prueba. Así que, en vez de poner nuestra fuente acá, en la entrada, nos piden la resistencia, la impedancia de salida. ¿Eso cómo se calcula? Poniendo la fuente de entrada en la salida. Entonces ahora vamos a tener que rehacer las ecuaciones. Ya. Denme un segundito y les muestro cómo queda. El circuito modificado para la impedancia de salida quedaría así. Decía, impedancia de salida sin carga conectada. Entonces lo que hicimos fue sacar el RL y colocamos la fuente de voltaje en la salida. Podemos aplicar superposición, así que vamos a apagar la señal de entrada. Y una fuente de voltaje apagada es un cortocircuito. Así que esta resistencia de 500 kilo ohm que teníamos no va a afectar a la impedancia de salida. Ya, entonces, las ecuaciones, ¿cómo nos quedarían? Nos quedaría que I1 por RP1 más RP2 más I2 por RP2 tiene que ser igual a ver, claro, I1 por RP1 más RP2 más I2 por RP2 más BI tiene que ser igual a 0. También tenemos que I2 es igual a beta 1 por IB1, que esto es igual a beta 1 por I1. Y tenemos que beta 2 IB2, que esto es beta 2 por I1 más I2, es igual a I3 menos I2. Es fundamentalmente lo mismo que teníamos al principio, solo que desaparece. No desaparece. Cambia cómo BI afecta al circuito. Como, a ver, antes tenemos el RL, entonces desapareció el RL, y el BI, en vez de estar a un extremo de la ecuación, ahora queda dentro de la expresión de las corrientes. Entonces va a salir con un signo negativo. Voy a resolver las ecuaciones y les doy el resultado. Ya. Nos queda lo siguiente. Tenemos las ecuaciones de la malla. Hicimos lo mismo que antes, usamos la ecuación 2 y la reemplazamos en 1 y en 3. Al reemplazar la ecuación 2 en la 1, obtenemos esta expresión de acá, que nos relaciona la corriente I1 con el voltaje de entrada, sin más, o sea, ya conoceríamos I1. Pero nosotros lo que queremos saber es cuánta corriente está viendo la fuente. Y la corriente que ve la fuente no solamente I1, es I1 más I3. Entonces lo que nos permite la ecuación 3 es relacionar I1 e I3. De tal forma de que la corriente que ve la fuente, que está entrando al circuito desde ella, va a ser menos I1 más I3. Entonces, menos I1 más I3. Menos. ¿Cuánto es I1? Es menos BI
dividido esta expresión de acá. Por eso está este 1 acá, aquí, para hacerlo más lógico, debería ir así. ¿Ya? Entonces, I1 va a ser esta expresión de acá por el 1, más I3. Pero I3 es I1, que es lo mismo que teníamos, por este factor de acá. Entonces nos quedaría esto arriba. Y nos quedaría que la impedancia de entrada, Zin, que es VI sobre Iin, es igual a RP1 más RP2 por beta más 1, dividido en 1 más beta 2 más beta 1 más beta 1, beta 2. Si pasamos esto a número, nos va a quedar 12,8K más 505 por esto beta 1 por 51 sobre 1 más 150 más 5000. Esto nos quedaría 12.800 más 505 por 51 dividido en 1 más 150 más 5000. Nos quedan de 7,48 ohm. Entonces tenemos una impedancia de salida baja, una impedancia de entrada alta, una impedancia de salida baja. Esto que nos dice que es un muy buen amplificador de voltaje. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un voltaje, tenemos nuestro ampli, y nosotros queremos medirlo, tenemos Rin, que nos había dado de 5 megaohm. Entonces eso nos dice que vamos a tener muy poca corriente acá, muy chiquitita. Y después nosotros vamos a tener un voltaje a la salida que va a tener una impedancia de entrada de 7,8 ohm. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos sacar bastante corriente sin que veamos mucha caída de voltaje. Claro, si le sacamos 1 ampere al ampli, vamos a ver una caída de 7,8 volts, pero usualmente de un ampli sacamos 60, 50 miliamperes. Entonces no vamos a tener una caída de tensión muy relevante. Ya, ¿qué más nos falta? Determine la ganancia. VO sobre VI. Sin y con la carga conectada. Ya, a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con la ecuación que habíamos obtenido al principio. ¿Por qué? Porque tenemos que... Acá nosotros habíamos obtenido una expresión para la corriente, I1. Teníamos que I1 era VI dividido la impedancia de entrada. Entonces, VO sobre VI. Nosotros tenemos que I1 iba a ser VI sobre RP1 más RP2 por beta 1 más 1 más RL por 1 más beta 1 más beta 2 más beta 1, beta 2. Es así 1, pero la corriente de salida es I1 más I3. Entonces, ¿qué tenemos? Que I3, seguramente tenemos una ecuación que nos pueda servir. Sí, acá está. I3 e I1 se relacionan por este factor que es beta 2, beta 1 por beta 2. Entonces, I3 va a ser igual a I1 por beta 1 más beta 2 más beta 1, beta 2. Que esto va a ser igual a BI por beta 1 más beta 2 más beta 1, beta 2 dividido por RP1 más RP2 por beta 1 más 1 más RL por esa expresión de ahí. Beta 1, perdón, 1 más, me falta el 1. 1 más beta 1 más beta 2 más beta 1, beta 2. Ya. Por lo tanto, nos queda que la corriente de salida, que es I1 más I3, va a ser igual a PI dividido por RP1, RP2, beta más 1, RL, factor de 1 más beta 2, beta 1, beta 1, beta 2. Factor común de 1 más beta 1, beta 2, más beta 1, beta 2. Son muy locas las simetrías que aparecen en estos circuitos. Ya. Voy a reemplazar los valores y les digo cuánto. Ya. Nos queda que la corriente de salida va a ser el voltaje de entrada por 5151 dividido 38.000 más RL por 5151. El voltaje de salida va a ser la resistencia de salida por la corriente de salida,
que es RL por IO. Entonces nos va a quedar que el voltaje de salida va a ser RL por 5151 dividido 38.555 más RL por 5151 por hoy. Entonces la función de transferencia nos queda de esta forma. Esto es muy interesante porque el límite de VO sobre VI cuando RL tiende a infinito, ¿cuánto es? 5151 dividido 5151, que esto es 1. Entonces el Darlington en modo CCCC es un buffer de voltaje. Em, pero si el RL es muy pequeñito, vamos a ver que esto se nos va un poco mal. El límite de VO sobre VI cuando RL tiende a 0 es 0. Tenemos un RL arriba, así que 0. Si la carga es muy... Si la carga demanda mucha corriente, el buffer de voltaje ya no funciona. Para RLs grandes es un buen buffer de voltaje. Pero si no, no. ¿Y por qué es bueno? Porque vimos que tenía una alta impedancia de entrada y una baja impedancia de salida. Entonces, conclusión del ejercicio. Qué nombre más raro. Darlington CCCC es un buffer de voltaje. Ya. Eh, Ahora tenemos que irnos por el segundo ejercicio, que es un amplificador con BJT. De hecho, por lo que veo, dos etapas amplificadoras de BJT. Ya. Como este circuito es la parte de C es un poco más larga, voy a grabarlo sin hablar y lo voy a poner en cámara rápida. Así ustedes pueden revisar como el procedimiento si alguna parte se les queda, se confunden un poco. Bien, para armar estas ecuaciones hicimos lo siguiente. A mí siempre me gusta resolver para corrientes de base y voltajes de base. ¿Y cómo lo hice? Fui nodo por nodo. Este nodo de arriba sabemos qué tensión tiene, son 10 volts. Este nodo de abajo también sabemos qué tensión tiene, son 0. ¿Qué nodos no sabemos su tensión? No sabemos la tensión en la base del transistor 1, en el emisor del transistor 1, pero nosotros sabemos que si está en activa, no, perdón, si está conduciendo, el voltaje de emisor va a ser el voltaje de base menos la caída del diodo, eso es lo 0,7. Entonces ya dejamos esos dos voltajes en términos de una incógnita. No conocemos el voltaje de base 2, eh, pero podemos expresar el voltaje de emisor 2 también como el voltaje de base 2 más 0,7, que el diodo acá va en la dirección inversa. Entonces tenemos la tensión en ese nodo, en este nodo, en este nodo y en este nodo. Eh, la tensión en el colector del transistor 2 no nos interesa, porque al suponer que estamos en activa no nos importa realmente qué tensión haya en el colector, porque eso no va a determinar las corrientes que estén atravesando el transistor. ¿Ya? Entonces también tenemos nuestras corrientes indicadas. Tenemos una corriente de base 1 entrando por acá. Tenemos 201 veces la corriente de base 1 por la resistencia del emisor. Tenemos 200 veces la corriente de base 1 por el colector. Para el segundo transistor tenemos una corriente saliendo de la base. Tenemos 151 veces esa corriente bajando por la resistencia del emisor y 150 veces esa corriente yéndose por la resistencia del colector. Entonces tenemos todo el circuito parametrizado en los voltajes de base de estos dos transistores y sus corrientes de base. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar ley de corrientes en cada nodo que definimos. En el nodo de la base tenemos que la corriente que entra igual a las corrientes que salen. Entonces tenemos los 10 volt menos el voltaje de base 1 sobre la resistencia tiene que ser igual a el voltaje de base 1 dividido en la resistencia de 12K más
la corriente de base 1. ¿Ya? Em, Después tenemos en el nodo del emisor del transistor 1, tenemos que el voltaje de base 1 menos los 0,7 que cayó en el diodo sobre la resistencia de emisor tienen que ser 201 veces la corriente de base. Eso es porque está activa. Después nos vamos al nodo de la base del transistor 2 y tenemos que las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Entonces tenemos 200 veces la corriente de base 1 que está saliendo tiene que ser igual a los 10 volt menos el voltaje de base 2 dividido en la resistencia de arriba, más la corriente que va entrando por la base del transistor 2. ¿Ya? Y por último, el nodo que nos interesa es el emisor del transistor 2 y tenemos que los 10 volt menos el voltaje emisor, que es el de la base más 0,7, aquí me falta un paréntesis, dividido en la resistencia de emisor, tiene que ser igual a 151 veces la corriente de base del transistor 2. ¿Por qué? Porque en el enunciado nos dicen que el beta 2 es 150 y también nos decían que el beta 1 era 200. Entonces, ahora tenemos 4 ecuaciones y 4 incógnitas. ¿Cuáles son nuestras 4 incógnitas? Las corrientes de base y los voltajes de base. Y con estas 4 ecuaciones podemos resolver el sistema. Yo voy a resolver para la corriente 1. Así que resuelvo y se los muestro. Ocupando las ecuaciones que vimos, con 1 y 2 podemos despejar la corriente de base, obteniendo 11 microamperes. Eh, con la corriente de base y la ecuación 3 podemos obtener una expresión que solamente nos relacione. Aquí vieron que pusimos los 11 microamperes en la ecuación 3 y nos queda una ecuación simplemente con voltaje de base 2 y corriente de base 2. Así que usando la nueva ecuación 3 y la ecuación 4 podemos obtener la corriente de base 2. A partir de ambas corrientes de base, simplemente multiplicando por el beta, obtenemos la corriente de colector. Así que ahora estaríamos capacitados para determinar los parámetros de pequeña señal de nuestro transistor. Encontré el error. Había esta expresión de acá, 1 más 88 partido 12. La había calculado mal. Em, Así que tenía mala la corriente de base 1 y por tanto también tenía mala la corriente de base 2. Pero ahora con las corrientes corregidas debiéramos poder sacar los voltajes. Ya. Tenemos 66 microamperes por la base 1. ¿Ya? Entonces en el emisor 1 van a pasar 201 veces eso. Entonces 201 veces 6.6 microamperes por la resistencia de emisor 1, que son 500 ohm, por 10 elevado a menos 6, tenemos un voltaje de 0,66 volt. Ya, con la corriente de base 2 podemos calcular la caída en esta resistencia de acá, eh, que va a ser la corriente de base 2, que son 46,8 microamperes, por el beta más 1, que es 151, por la resistencia de emisor 2, por 10 elevado a menos 6. Tenemos una caída de 5,65 voltios, por lo tanto acá vamos a tener 4,35 voltios. Ya, también podemos obtener el voltaje de salida de C, que va a ser la corriente de 45 ¿eran? Microamperes, no 46. 46,8 microamperes por el beta, que es 150, por la resistencia de colector 2, que es 1000 ohm, por 10 elevado a menos 6, nos da un voltaje de salida de 7,02 volts, que no puede ser. Me van a tener que disculpar, me ganó el circuito, me está dando un voltaje de colector acá de 7,2 volt, que es superior al voltaje de emisor. Esto nos diría que el transistor no puede estar en región activa, pero como es un amplificador no tendría sentido que no esté en región activa. Em, Como no tengo tiempo porque la ayudantía tengo que subirla mañana, vamos a seguir desarrollando con los parámetros que calculamos, asumiendo que nos equivocamos y eso. Vamos a hacer todo como siempre, solo que sabiendo que está mal. Bueno, eso. Vamos a reducir esto. Ya. Nos dice, las corrientes de polarización las obtuvimos, los voltajes colector emisor 1 y 2 los obtuvimos, tuvimos un problema con el voltaje colector emisor 2. Dibuje el circuito en pequeña señal. Ya. Tenemos capacitores infinitos por lo que veo, ¿o no? Sí, el capacitor es infinito, la fuente de voltaje se nos va a tierra y los transistores pasan a su modelo de pequeña señal. Entonces nos quedaría el V. Ya, el modelo de pequeña señal nos quedaría, hoy no es mi idea. Nos quedaría nuestra fuente de voltaje, nos quedaría la resistencia 1 en paralelo con la resistencia 2 a tierra. Claro, porque comparten el nodo central y están ambas a tierra. Así que eso nos queda así. Después tenemos la base de nuestro transistor.
Entonces tendríamos RPI1. En la salida del emisor tenemos nuestra resistencia de emisor del transistor 1, RE1, nuestra fuente de corriente. Tenemos en el colector una resistencia a tierra. Tenemos una resistencia a tierra. Esta resistencia del emisor también está a tierra. Y en este nodo tenemos conectada la base del, del transistor 2. Nuestro RPI. Beta veces emisor. Sí, porque el modelo es exactamente igual. Tenemos una resistencia en el emisor del transistor 2 a tierra de 800K. O sea, de 800 ohms, perdón. Ahí. Y en el colector también tenemos una resistencia a tierra de 1K. El voltaje de salida lo estamos midiendo en este nodo de acá. Ya, y este sería el circuito. ¿Podemos resolverlo usando mallas? Sí, sí podemos. Ya, pero vamos por partes. Dibuje el circuito en pequeña señal. Bien, listo. Calcule la impedancia de entrada, Zin. Como queremos la impedancia de entrada, vamos a resolver esto con mallas para obtener la corriente de entrada. Entonces vamos a ajustar un poco el diseño para facilitarnos los cálculos. Tenemos R1, beta veces I1, R1, beta I1, R1, entonces vamos a hacer salidos, donde vuelve las 2, base, emisor, perdón, muestra igual, sobre cada vuelta del transistor en el dibujo, los signos van a bien, totalmente. Son, tierra, si vamos a una sección acá, área. Que hay una malla, vamos a hacer 2, así 3, esta va a ser I4. Si bien son 4 corrientes, no es tan complicado porque si se dan cuenta cada corriente pasa por 2 resistencias, a lo más 3, que es el caso de la corriente 3. Así que vamos a armar nuestras ecuaciones. Tenemos que BI va a ser igual a I1 RP1. También esto lo voy a poner en cámara rápida, yo creo, para que no se les haga tan largo. Bueno, ahí vieron que puse el sistema en Wolfram para obtener los resultados. La impedancia de entrada la obtenemos de la corriente 1, que es la que sale de la fuente de señal, que podemos ver que Zin va a ser igual a la resistencia de emisor 1, factor de beta más 1, beta 1 más 1, más la resistencia rápida del primer transistor. ¿Ya? Ya, ¿qué más nos piden? La impedancia de salida. Ya, bueno, para la impedancia de salida, lo que tenemos que hacer es tirar este nodo a tierra y poner aquí en la salida una fuente de señal de prueba. La impedancia de salida Zout. Ya. No nos dicen que tengamos que eliminar la resistencia de colector 2, así que la vamos a dejar dentro del esquema. Esto va a quedar así. Claro, entonces aquí nos aparecería una nueva corriente I5 y podemos ajustar nuestro sistema de matrices. Aquí en vez de I vamos a tener 0, no va a haber entrada, y acá va a aparecer una nueva
una nueva ecuación que va a decir algo así como... Ya que I5 es BI partido resistencia colector 2. Eso quiere decir que la impedancia de salida solamente depende de la resistencia que nosotros pongamos en la salida de nuestro amplificador, de esta resistencia de colector 2. La ganancia del circuito. Ya. Con el primer sistema habíamos obtenido que I4, si se acuerdan, al principio teníamos, no estaba esto, y teníamos acá nuestra fuente. ¿Ya? Eh, el voltaje VO va a ser igual a menos I4 por un K, por la resistencia de colector 2. Entonces, eh, el voltaje de salida va a ser I4, o sea, va a ser menos I4, que es menos beta 1, beta 2, RC1, BI, dividido resistencia de emisor 1, factor de beta 1 más 1, más RP1, por resistencia de colector 1, más RP2, más la resistencia de emisor 2, por beta 2 más 1, eh, y todo esto estaba multiplicado por un K, que es la resistencia de colector 2. Entonces veo sobre BI, la ganancia va a ser la resistencia de colector 2 por el beta 1, beta 2, resistencia de colector 1, dividido por esa fracción. Por el factor de beta más 1, más R1, R1 más... Uy. Ya. Esa sería la ganancia de nuestro circuito. Eh, Y dice, en realidad es imposible usar un capacitor con capacitancia infinita. Considerando que el capacitor de entrada es CI igual a 100 nanofarad, calcule la frecuencia de corte del circuito de entrada. A ver. Ya. Claro, acá tenemos el capacitor y las dos resistencias en paralelo que van a tierra. R1 y R2. Así que, claro, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra fuente de entrada, tendríamos un capacitor de 100 nano y tendríamos a 88K en paralelo con 12K, la tierra. Entonces la frecuencia de corte de este circuito sería 88K paralelo con 12K dividido en 1 sobre SC. Entonces, por 10 elevado a menos ¿cuánto era? Menos 7. Menos 7 más 88K paralelo en 12K. Esta sería la función de transferencia del filtro. Eso sobre ahí. Y la frecuencia de corte es 1 sobre SC, que eso es igual, o sea, perdón. La frecuencia de corte es 1 sobre RC, que esto es igual a 1 sobre 10 elevado a menos 7 por 88K paralelo en 12K. Igual a 946 Hz. Este es un pasa altos. Sí, ese es un pasa altos con frecuencia de corte en 946 Hz. Ya, estaríamos listos con el circuito amplificador. Eh, bueno, como dice, calcule la frecuencia de corte del circuito de entrada. No calculé la función de transferencia de todo el circuito. Como los transistores generan efecto de carga sobre el filtro, la frecuencia de corte no va a ser exactamente 946 Hz. Así que ustedes tienen que tener ojo si les piden calcular realmente los polos y ceros del circuito y las frecuencias de corte del circuito completo, o si les piden aproximar simplemente escogiendo la frecuencia de corte del filtro de entrada. Ya, eso sería con el ampli. Ahora nos quedaría el cascado. Ya.
Para el casco, en el ejercicio no nos daban un beta ni parámetros para la polarización. Así que vamos a armar su circuito en pequeña señal. Vamos a asumir buenamente que está activa. Y vamos a ver qué nos da la función de transferencia, ¿ok? Para el primer circuito tenemos nuestra fuente de entrada, nuestra fuente de señal BI. Tenemos una resistencia de 10K. Tenemos la base de nuestro transistor. Esta va a ser RPI1 con su fuente de corriente. Vamos a asumir también que el transistor tiene R infinito, para no hacerlo tan largo. En el emisor tenemos un capacitor, así que cortocircuito tierra. En pequeña señal. Después, en el colector del transistor 1 tenemos el emisor del transistor 2. Esto lo vamos a dibujar así. Tenemos la resistencia del diodo del transistor 2 que va a tierra. La base del transistor 2 está a tierra, porque en pequeña señal los 5 volts se comportan como una tierra. Vamos a tener nuestra fuente de corriente. Ah, se me fue. Esto es beta por la corriente de base 1. ¿Qué es esa? Hasta la corriente de base 2. Beta por corriente de base 2. Y en el colector de este transistor tenemos una resistencia de 10K que queda a tierra también. Bien. Nuestro voltaje de salida lo vamos a medir en esto nodo de acá. Ya, entonces, como aquí tenemos un voltaje de entrada, dos resistencias y tierra, podemos obtener la corriente de base 1 sin mayor problema. Corriente de base 1 va a ser VI sobre 10K más RPI1. Por lo tanto, nos queda para esta segunda ecuación que beta más 1 veces la corriente de base 2, que es esto que está entrando acá. Porque aquí viene corriente de base, pero aquí viene beta veces corriente de base. Entonces, beta más 1 veces la corriente de base 2 va a ser igual a beta veces la corriente de base 1. Y como ya hemos calculado, esto es beta por voltaje de entrada sobre 10K más RPI1. Ya. Corriente de base 1. Esto nos quiere decir que la corriente de base 2 va a ser igual a beta por BI dividido en beta más 1 por 10K más RPI1. Ya. Y esta corriente de acá es beta veces la corriente de base 2. Entonces la corriente de colector 2 va a ser igual a beta cuadrado BI sobre beta más 1 por 10K más RPI1. Y nuestro voltaje de salida va a ser igual a menos corriente de colector 2 por 10K. Por lo tanto, VO va a ser igual a menos 10K beta cuadrado por voltaje de entrada sobre beta más 1 por 10K más RPI1. Si se dan cuenta, si beta es grande, esta expresión tiende a menos beta B. Es casi como si tuviésemos un único transistor. Lo único que estamos ganando, si mal no me equivoco, es las impedancias, tener buenas impedancias de entrada y de salida. ¿Ya? Ya, entonces ahora vamos con el cascado plegado. El análisis va a ser bastante similar. Vamos a tener un voltaje de entrada, la misma resistencia de 10K. Vamos a tener la base del transistor 1. La base del transistor 1 por este capacitor queda a tierra. Después tenemos nuestra fuente de corriente dependiente. En pequeña señal esta fuente de corriente queda abierta. Y va conectada al emisor del transistor 2. Si se dan cuenta por la flechita. Entonces esto está conectado al emisor. Al emisor del transistor 2. Donde su resistencia de base RP2 queda también a tierra por los 5 volts. Y el colector queda con la resistencia de 10K.
Si se dan cuenta, el circuito en pequeña señal no es parecido, es exactamente el mismo. Entonces la función de transferencia nos va a dar exactamente igual. ¿Qué más nos piden? Grafique VO para ambos circuitos considerando una entrada de 1 mV peak y 1 kHz. Bueno, como yo creo que el enunciado estaba incompleto, me imagino que realmente necesitábamos acá los parámetros de los transistores para poder calcular sus ganancias correctamente. Como no los tenemos, vamos a hacer un análisis como muy superficial. Eh, sí, eso. Por ejemplo, para el cascodo normal necesitamos dos fuentes de voltaje y una fuente de corriente. En cambio, para el cascodo plegado necesitamos dos fuentes de corriente y dos fuentes de voltaje. Y el nodo de tierra para el capacitor va igual. Así que eh, podríamos decir que entre el cascodo y el cascodo plegado con BJT, eh, hay, podríamos decir que el cascodo es más conveniente porque necesita menos componentes para poder polarizarse correctamente. Eh, y poco más. Me disculpo por lo largo de la ayuntía. Creo que lo más relevante eran los ejercicios uno y 2. Me disculpo por no sacar bien el ejercicio 2, pero como lo dejé con expresiones algebraicas, espero que ustedes puedan calcular bien los valores y calcular bien los valores reales de las impedancias y ganancias. Así que eso sería todo.